Vamos a ver en este capítulo integral indefinida y sus propiedades. Para poder resolver ejercicios necesitamos recordar entonces las propiedades de integración. Tenemos constante por función. Para integrar vamos a sacar la constante fuera de la integral y vamos a integrar simplemente la función. En este caso tenemos la integral de una función potencial, entonces lo que hacemos es esa variable me queda el exponente con una unidad mayor y vamos a dividir por ese valor. Siempre vamos a sumar por la constante de proporcionalidad. La constante de integración. Recordemos que esta propiedad podemos trabajar siempre y cuando ese exponente sea un número distinto de menos 1. Cuando queremos integrar diferencial de x, no veo ninguna función, pero en realidad la función que estoy integrando es x elevado a la 0. Y vamos a trabajar con la propiedad número 2, que le voy a sumar una unidad a ese exponente. Por lo tanto, x a la 0, 0 más 1, me queda x elevado a la 1 sobre 1. Por eso queda la integral del diferencial de x, nos queda x más esa constante de integración. Si vamos a integrar diferencial de x sobre x, su resultado es el logaritmo del módulo de x más la constante. Y por último tenemos la integral de suma o resta de funciones. Esto es bien sencillo porque vamos a integrar cada término, es decir, cada una de esas funciones que se encuentran en esa suma algebraica. Vemos entonces la aplicación a algunos ejercicios. Tenemos que integrar x al cubo, diferencial de x, la propiedad que vamos a trabajar es x elevado a la n, la integral de x elevado a la n. Entonces nos va a quedar la variable, a 3 le sumo una unidad y lo divido por ese mismo valor. Resolviendo esto, nos queda x a la cuarta sobre 4, que también lo podemos expresar como 1/4 por x a la cuarta más esa constante de integración. Y aquí me voy a detener a explicar un poquito qué estamos haciendo. Nosotros en clases anteriores estuvimos derivando función. ¿Qué pasa si me dan 1/4 por x a la cuarta para derivar, más una constante cualquiera? Por propiedades de derivación vemos que nos queda, recordemos que esa potencia pasa a factor y el exponente queda una unidad menor. Simplifico 1/4 por 4 y la derivada me queda x al cubo. La derivada de cualquier constante da 0, por lo tanto la derivada de esta función me queda x al cubo. En otras palabras, lo que nos están diciendo es lo siguiente. Ok, tenemos la derivada de una función que no conozco. La derivada es x al cubo. ¿Y cuál es esa función que al derivarla me da x al cubo? Para lograr esa función que llamo función primitiva, voy a integrar a esa función derivada. En nuestro ejemplo número 2 tenemos para integrar 1 sobre x al cubo por el diferencial de x. Reescribo esta expresión como x elevado a la menos 3. ¿Qué propiedad estoy aplicando acá? Propiedades de la potenciación, en donde escribo el inverso de la base, 1 sobre a. Por lo tanto, si tengo 1 sobre a, puedo escribirlo como a elevado a la menos 1. En este caso, voy a elevarlo a la menos 3. Siempre el exponente lo copio su opuesto. Una vez que tengo ya reescrita esta expresión, voy a integrar. ¿Con qué propiedad? Con la misma que venimos trabajando. Vamos a integrar x elevado a la n. Vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con los ejercicios anteriores y me queda como resultado x elevado a la menos 2. Reescribo
es decir, el exponente lo convierto en positivo y para eso escribo el inverso, que es 1 sobre x al cuadrado, acomodo un poquito, regla de signos y me queda resultado final siempre con la suma de la constante. En el siguiente ejemplo tengo una constante por una función para integrar. Entonces a la constante la saco afuera de la integral y voy a integrar una raíz, pero reescribo este ejercicio aplicando propiedades de la radicación y la potenciación. Recordemos que toda raíz la puedo escribir como potencia, cuyo exponente es un número racional, en donde el numerador es el exponente de la base y en el denominador voy a escribir el índice de la raíz. Teniendo esto, vamos a integrar entonces x elevado a la 2/3. 2/3 es un exponente, así que vuelvo a trabajar con la propiedad de integración de x elevado a la n. Hacemos el mismo proceso. Una vez que me queda el resultado x elevado a la 5/3, reescribo porque como el exponente es una fracción, lo voy a convertir por propiedades en raíz. Recordamos que el denominador es el índice de la raíz y el numerador queda como exponente de esa base. Y por último vamos a integrar una suma de funciones. Es bien fácil porque separo en términos y vamos a integrar término a término. En este caso observo que tengo una constante por la función. A la constante la saco fuera de la integral y voy a integrar x al cuadrado, que su integral es x al cubo sobre 3. Así voy a hacer en cada uno de los términos, reacomodo el ejercicio y escribo la solución final. De esta manera hicimos algunos ejemplos de integral indefinida, aplicando en este caso la propiedad de integral de suma de funciones. Recuerda que si necesitas la explicación de un ejercicio en particular o de un tema en particular, me puedes escribir al correo y recibirás tu video de forma gratuita.